¿Sabías que el término mexica es más preciso que azteca? Hoy, te llevaremos a través de su impresionante legado, desde su compleja estructura social y política hasta su vibrante economía. Acompáñanos en este viaje al corazón de Mesoamérica. Imagina una ciudad vibrante, en medio de un lago, hogar de más de 200.000 personas. Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, una civilización guerrera y expansionista cuyo dominio se extendía desde el Golfo de México hasta el Pacífico. ¿Aztecas o mexicas? Retomando la pregunta con la cual iniciamos el video, encontramos que el término aztecas se refiere a los habitantes de la mítica Aztlán, y que en realidad este gentilicio comenzó a ser divulgado por historiadores anglosajones a partir del siglo XVIII, casi 300 años después de la conquista española. Por otro lado, el término mexica es el autodenominativo de los pueblos nahuas al llegar al lago de Texcoco al fundar la ciudad México Tenochtitlan. Pero, para entender la relación, es importante mencionar que, de acuerdo a la tradición mexica, se relata que los mexicas abandonaron Aztlán, es decir, que se separaron de los aztecas. Los mexicas comenzaron una peregrinación en busca de su nueva tierra, porque su dios Huitzilopochtli se los había ordenado y les había prometido una tierra mejor. Su viaje hacia el sur duró varios años, y durante ese tiempo tuvieron que enfrentarse a muchas dificultades. Finalmente, en el año 1325, llegaron al Valle de México y fundaron su capital. ¿Pero te has preguntado cómo era la vida bajo el poder mexica? Analicemos su gobierno y política. Empezando por lo alto de la pirámide, el rol del Huey Tlatoani. El gobierno del Imperio Mexica era una teocracia militarista centrada en el Huey Tlatoani, quien era el máximo gobernante, el cual era elegido por los nobles. La teocracia es una forma de gobierno que se consideraba emanada de Dios, ejercida por líderes religiosos, y las leyes suelen basarse en las leyes religiosas. Este líder no solo tenía poder absoluto sobre los asuntos políticos y militares, sino que también era considerado un intermediario entre los dioses y el pueblo. Debajo del Huey Tlatoani, el Consejo de Nobles, compuesto por líderes militares, sacerdotes y miembros de la alta nobleza, ejercía funciones administrativas, judiciales y religiosas. ¿De qué manera la estructura política del Imperio Mexica aseguraba su control sobre las vastas áreas conquistadas? Lo veamos en su estructura social. El Altépetl, ciudad-estado. El Imperio Mexica, en su apogeo, era una confederación de varios altépetl poderosos, con Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan en su núcleo, también llamada la Triple Alianza. Aunque Tenochtitlán emergió como el más dominante entre ellos. El Altépetl era una entidad política y territorial. En su esencia, era una ciudad-estado que funcionaba como la principal unidad de organización política, social y económica. Cada Altépetl era gobernado por un noble local tlatoani. Estos gobernantes locales eran responsables de mantener el orden, recolectar tributos y movilizar a los guerreros durante las guerras. El Calpulli, comunidad o barrio. La ciudad de Tenochtitlan se componía por 4 sectores: Atzacualco, Teopan, Moyotla y Cuepopán, en cada uno de los cuales se componía de calpullis. El calpulli era una unidad de organización social compuesta por varios linajes que se consideraban emparentados entre sí. Con el tiempo, su significado se expandió para abarcar la organización territorial y administrativa dentro de las ciudades-estado mexicas. Cada calpulli funcionaba como una suerte de barrio o comunidad dentro de la ciudad, y estaba compuesto por varias familias que trabajaban la tierra comunalmente asignada a su calpulli. Los calpullis no solo eran unidades residenciales, sino que también funcionaban como las principales divisiones administrativas, organizando y regulando la vida económica, social y religiosa de sus miembros. ¿Cómo crees que la existencia de diferentes clases sociales afectaba la cohesión del imperio? Lo analicemos en las clases sociales. La estratificación social mexica era un reflejo de su cosmovisión. Los mexicas creían que el universo estaba ordenado en una jerarquía, con los dioses en la cima y los humanos en la base. Su sociedad reflejaba esta creencia, con la nobleza en la cima y los esclavos en la base. Cada clase social con roles y responsabilidades específicos. En la cima de las clases tenemos a los nobles o pipiltín. Eran la clase social con mayores privilegios,
controlaban el gobierno, dirigían la mano de obra en sus tierras, comandaban a los guerreros en las batallas y tenían diversas posesiones como tierras, esclavos o sirviente. Incluía al tlatoani, sacerdotes, grandes guerreros y terratenientes. Los pipiltín eran descendientes de los fundadores del imperio y tenían privilegios especiales, como la educación en las escuelas para nobles, calmecac. Los mercaderes o pochtecas. Aunque no eran nobles, los pochtecas ocupaban una posición especial debido a su riqueza y su papel crucial en la economía mexica. Eran comerciantes de larga distancia que traían bienes exóticos y valiosos de tierras lejanas y a menudo actuaban como espías para el imperio. Tenían sus propias leyes y dioses protectores. Los plebeyos o macehualtin. Formaban la mayoría de la población y se dedicaban a la agricultura, artesanía y comercio. Tenían que pagar impuestos al gobierno mexica, podían ser reclutados para el ejército y ascender de estatus. Los campesinos dependientes o mayeque. Los mayeques eran campesinos libres que trabajaban las tierras asignadas a los calpullis o a la nobleza. Aunque no poseían tierras, tenían derecho a cultivar parcelas para su sustento a cambio de tributo y servicio militar. Los esclavos o tlacotín. Los esclavos eran la clase baja de la sociedad mexica. No eran numerosos y su condición era más bien temporal, a menudo por deudas o como prisioneros de guerra. Tenían que trabajar para sus dueños sin paga y no tenían derechos, pero podían comprar su libertad. La sociedad mexica era una pirámide estratificada, desde los nobles y guerreros hasta los comerciantes y artesanos, cada uno con un papel específico. ¿Pero no te preguntas si existía movilidad social? ¿Cómo funcionaban sus instituciones educativas para mantener este orden? Así que, a continuación, analizaremos su educación. La educación y formación en la sociedad mexica se centraban en preparar a los individuos para cumplir con sus obligaciones sociales, económicas y militares, inculcando valores culturales y religiosos esenciales para el mantenimiento de su civilización. Existían dos principales instituciones educativas que atendían a diferentes segmentos de la sociedad: el calmecac y el telpochcali. Calmecac. El calmecac estaba dirigido principalmente a los hijos de la nobleza, pipiltin, aunque algunos niños de familias comunes con talentos o habilidades excepcionales también podían ser admitidos. Esta institución enfocaba su enseñanza en la preparación de líderes, sacerdotes, altos funcionarios y maestros, proporcionando una educación rigurosa que incluía: Religión. era el aprendizaje de rituales, mitología, calendario ceremonial y canto. Gobierno y leyes. Comprendía el estudio del sistema de gobierno, leyes y administración. Escritura y calendario. Era el uso y comprensión de los sistemas de escritura náhuatl y el complejo calendario mesoamericano. Literatura y oratoria. Aprendían poesía, retórica y filosofía. Astronomía y matemáticas. Adquirían conocimientos básicos para el manejo del calendario y la planificación agrícola. Había maestros especiales que les enseñaban la tradición y leían y aprendían de memoria las historias ilustradas en los códices. La disciplina era estricta en el calmecac y se esperaba que los estudiantes vivieran de manera austera, dedicando su vida al estudio y los deberes religiosos. Telpochcali. El telpochcali, por otro lado, atendía a los hijos de los macehualtin o plebeyos. Estas escuelas se encontraban en cada calpulli y se centraban en la enseñanza de habilidades prácticas como Educación física y entrenamiento militar. era la preparación para el servicio militar obligatorio. Trabajo y oficios. Adquirían aprendizaje de diversos oficios necesarios en la sociedad, como la agricultura, la artesanía y el comercio. Normas sociales y religión. Comprendía enseñanza de las tradiciones, la moral y las prácticas religiosas comunes. Todos los niños mexicas, sin importar su origen social, comenzaban su educación alrededor de los 15 años, aunque los detalles específicos de su formación variaban según el tipo de institución a la que asistieran. Imagina las calles de Tenochtitlán, un mosaico de culturas, idiomas y colores, donde cada calpulli o barrio era una célula de esta gran metrópoli. Aquí, el comercio florecía en los tianguis, ofreciendo desde alimentos básicos hasta lujosos artefactos. Economía y comercio. La economía del Imperio Mexica era una economía mixta. Se basaba en la agricultura,
especialmente el cultivo de maíz, frijoles, chile, cacao, calabazas y tomates. También criaban animales como perros, Xoloitzcuintle, y pavos, guajolote. El Xoloitzcuintle es una de las razas de perro más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 3000 años. Los Xoloitzcuintles eran venerados por los mexicas, que los consideraban sagrados. Se creía que acompañaban a las almas de los muertos en su viaje al Mictlán, el inframundo mexica. Los mexicas eran artesanos hábiles que producían una gran variedad de productos, incluyendo textiles, cerámica, joyería y armas. Además, el comercio era vital, con mercados locales, tianguis, ofreciendo una amplia variedad de bienes, desde alimentos básicos hasta lujosas artesanías. El comercio era una parte importante de la economía mexica. Los mexicas desarrollaron una red de comercio extensa utilizando un sistema de trueque y tributos que no solo abarcaba el imperio, sino que también llegaba a regiones lejanas. Comerciaban con otras civilizaciones mesoamericanas, así como con pueblos de América del Norte y del Sur. Los principales productos comerciales eran el maíz, el cacao, las plumas de aves y las piedras preciosas. Conclusión. El legado del Imperio Mexica perdura en la cultura, la arquitectura y hasta en la cosmovisión de México contemporáneo. Su sociedad, gobierno y economía nos muestran la complejidad y sofisticación de una civilización que, a pesar de los siglos, sigue fascinándonos. ¿Qué te ha sorprendido más del Imperio Mexica? ¿Cómo crees que su estructura política y social influyó en su durabilidad y éxito? Déjanos tus comentarios abajo, y si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides suscribirte y compartir este video. Gracias por llegar al final y hasta la próxima exploración.